Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En esta ocasión vamos a aprender a racionalizar una fracción y lo vamos a hacer en concreto cuando en el denominador tengamos solamente un radical. Bueno, ¿qué es esto de racionalizar una fracción? Básicamente consiste en eliminar los radicales que aparecen en los denominadores de algunas fracciones, como las que están en la imagen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues haremos operaciones sobre esas fracciones de manera que obtengamos otras fracciones equivalentes y consigamos tener una fracción equivalente en la que ya no haya ningún radical en el denominador. En este vídeo en concreto vamos a ver el caso en el que en el denominador hay solamente un radical. ¿En qué nos vamos a basar para hacer la racionalización? Por un lado, fijaros, si tenemos un radical en el cual el índice del radical y el exponente que tiene la potencia que está en el radicando, si coinciden, ¿vale? Podemos simplificar índice y exponente. Os recuerdo que tenéis en el canal un vídeo sobre simplificación de radicales, ¿vale? Simplificación de índices y exponente. Bueno, pues si coinciden, lo podemos simplificar de manera que desaparece la raíz y nos queda simplemente la base de la potencia que estaba dentro del radical. Fijaros, como aquí el índice y el exponente son ambos 5, desaparece la raíz y nos queda solamente S2. Vale, eso es una de las cosas en las que nos vamos a basar. ¿Y qué es lo otro? Bueno, pues vamos a aprovechar que si nosotros multiplicamos dos radicales que tengan el mismo índice, ya sabéis que la multiplicación se hace dejando el mismo índice y se multiplican los radicandos, ¿vale? Bueno, si nuestros radicandos son dos potencias con la misma base, ya sabéis que para multiplicarlos lo que se hace es sumar los exponentes. Bueno, pues si os fijáis en esto que hemos hecho, si nosotros conseguimos que de esa multiplicación nos salga al final en el radicando una potencia cuyo exponente coincide con el índice del radical, podremos simplificarlo como hemos visto antes. Así es que vamos a utilizar estas dos cosas. Vamos a verlo con este primer ejemplo. Tenemos 3 partido por raíz cuadrada de 6, ¿vale? Tenemos un radical en el denominador, es una raíz cuadrada. Bueno, si os fijáis, al ser una raíz cuadrada, el índice de este radical es 2. Lo que pasa que en las raíces cuadradas no se escribe, pero es un 2. Y el exponente que tiene el radicando en este caso es 1. Bien, si nosotros ese 6 en lugar de estar elevado a 1 estuviese elevado a 2, podríamos hacer como hemos dicho antes, simplificaríamos índice y exponente y tendríamos ya fuera la raíz. Pero en este caso tenemos de exponente 1. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a ese 2? Una unidad más. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Como hemos visto antes, buscando una multiplicación, ¿vale? Entonces vamos a escribir lo que ya teníamos y ahora vamos a multiplicar ese denominador por otro radical que tenga el mismo índice, ¿vale? Y ¿qué tiene que tener de exponente? Fijaros, si antes el exponente era 1, queremos sumarle 1 más. Luego lo multiplicamos otra vez por otra potencia que tiene de exponente 1. Y ojo, si hacemos eso en el denominador, lo tenemos que hacer también en el numerador, porque si no, nuestra fracción ya no sería equivalente. Vale. Ahora lo que tenemos es una multiplicación de dos fracciones, que ya sabéis que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Si multiplicamos los numeradores tendríamos 3 por raíz de 6, que lo podemos poner directamente. Ya sabéis que no hace falta poner el punto de multiplicación entre un número que esté multiplicando a la raíz y la raíz, ¿vale? Bien, y en el denominador tendríamos raíz de 6 por raíz de 6. Si nosotros hacemos operaciones ahora, tenemos por un lado en el numerador lo que ya teníamos, 3 raíz de 6. Y en el denominador tenemos lo que buscábamos. Fijaros, es un producto de dos radicales que tienen el mismo índice, es una raíz cuadrada, ¿vale? El producto va a ser también una raíz cuadrada y ahora el radicando, lo que está dentro de la raíz, ¿qué va a ser? El producto de los radicandos, es decir, 6 por 6. Y 6 por 6 es 6 al cuadrado. ¿Qué hemos conseguido con esto? Justo lo que queríamos. Fijaros, ahora el exponente de ese 6 es un 2 y el índice de la raíz también era un 2. Y de esta manera lo vamos a poder simplificar. Y nuestra fracción sigue siendo equivalente a la del principio, ¿de acuerdo? Porque hemos multiplicado el numerador y el denominador por la misma cantidad. Bueno, pues vamos a hacer operaciones. La parte de arriba la seguimos teniendo igual, 3 raíz de 6. Y ahora, lo que hemos dicho, como el índice y el exponente coinciden,
lo podemos simplificar, se nos va el radical y nos queda solamente el 6. Ya hemos conseguido lo que buscábamos, que era eliminar el radical del denominador, ¿vale? Eso era el proceso de la racionalización, ¿vale? Eliminar ese radical. Bien, ¿podemos hacer algo más? Sí, tenemos que intentar, fijaros, esos coeficientes, esos números que están fuera de la raíz, tenemos que intentar simplificarlos si se puede. Arriba tenemos un 3 y abajo tenemos un 6. Ambos números son divisibles entre 3. Si dividimos en el numerador entre 3, nos queda simplemente la raíz de 6. Y si dividimos el denominador, que es 6, entre 3, nos queda 2. Y ahora de ahí así ya tendríamos toda la expresión ya simplificada, no tenemos raíces en el denominador y ya habríamos acabado con este proceso de racionalización de la fracción que teníamos al principio. Bueno, por si acaso tenéis dudas todavía, vamos a ver este otro ejemplo. En este caso, fijaros que tenemos un radical que es una raíz cúbica, ¿vale? Y dentro del radical tenemos como radicando el 5. Bien, el índice es 3. ¿Cuál es el exponente de ese 5? Es un 1, lo que pasa que el 1 ya sabéis que no se escribe. Bueno, ¿cuánto nos haría falta a nosotros para poder eliminar el radical? Nosotros para poder simplificarlo necesitaríamos que 5 estuviese elevado a 3, es decir, a lo mismo que indica el índice de esa raíz. Y está elevado a 1. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sumarle 2 unidades más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir lo que ya teníamos y lo que vamos a hacer es multiplicar ese denominador por otro radical que tenga el mismo índice y como queremos sumarle 2 unidades más, pues lo multiplicamos por la raíz cúbica de 5 al cuadrado. Así, cuando hagamos esa multiplicación de lo que está dentro de las raíces, como tenemos que sumar exponentes, llegaremos al 3 que buscamos. Bueno, y lo que he dicho antes, si lo hacemos con el denominador, lo tenemos que hacer también con el numerador, ¿vale? Porque si no, no sería una fracción equivalente. Bueno, pues vamos a hacer operaciones. Fijaros, tenemos ahora una multiplicación de fracciones. Ya hemos visto en el ejemplo anterior que hay que hacerlas en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Si multiplicamos los numeradores sería 10 por la raíz cúbica de 5 al cuadrado, lo ponemos. Y ahora en el denominador pues sería la raíz cúbica de 5 por la raíz cúbica de 5 al cuadrado. Hacemos operaciones. En la parte de arriba, de momento, lo dejamos como está, ¿vale? 10 raíz cúbica de 5 al cuadrado. Y ahora vamos al denominador, que es lo que nos interesa. Es un producto de dos radicales con el mismo índice. Entonces, es otro radical que tiene ese índice, una raíz cúbica. Y ahora, ¿cuál es el radicando? Pues hay que multiplicar los radicandos de cada uno de nuestros radicales, es decir, 5 por 5 al cuadrado. Y como es una multiplicación de potencias con la misma base, se pone la misma base y se suman los exponentes. 1 más 2, 3. Y tenemos lo que estábamos buscando, que el índice y el exponente coincidan. Y así ahora lo podremos simplificar. Y eso es lo siguiente que vamos a hacer. En el numerador teníamos 10 por la raíz cúbica de 5 al cuadrado. Y en el denominador, fijaros, el índice y el exponente coinciden. Lo simplificamos, se nos va nuestro radical y nos queda solamente el 5. Y como ocurría en el ejercicio anterior, tenéis que fijaros si se puede hacer alguna operación más de simplificación. En el numerador tenemos un 10, en el denominador tenemos un 5. Bueno, pues podemos dividir 10 entre 5, que es 2. Y luego tenemos la raíz cúbica de 5 al cuadrado. Tendríais que mirar a ver si se pueden simplificar el índice y el exponente de alguna manera o si se puede extraer algún factor del radical, ¿vale? Tenéis vídeos en el canal sobre cómo se hace eso. Si os fijáis, en este caso no se puede porque el exponente que tiene ese 5 es menor que el índice, no se puede extraer ningún factor, ni tampoco se pueden simplificar índice y exponente porque 3 y 2, el único divisor que tienen en común es 1 y nos quedaría igual, ¿vale? Entonces se queda así. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de poner la raíz cúbica de 5 al cuadrado, vamos a hacer la operación que está dentro, ese 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, 25. Y nos queda ya la solución ya simplificada, 2 por la raíz cúbica de 25. Fijaros que en este caso no solamente hemos eliminado la raíz del denominador, sino que al final ni siquiera nos ha quedado denominador. Bueno, y ya para terminar vamos a hacer este último ejemplo. Vamos a dar un pasito más. Fijaros, tenemos una raíz en el denominador, es la raíz cuarta de 3 al cubo. Y en el numerador también nos aparece otra raíz, pero esa no nos preocupa. Nosotros,
Para racionalizar la fracción, lo único que queremos es eliminar los radicales que hay en el denominador, ¿vale? En el numerador nos da igual. ¿Por qué hacemos este proceso de racionalización de las fracciones? Es muy sencillo. Fijaros que cuando trabajáis con fracciones, cuando estáis haciendo sumas y restas de fracciones, cuando tienen distinto denominador, ¿qué hacemos? El mínimo común múltiplo de los denominadores. Y claro, si en los denominadores tenemos radicales, pues tenemos bastante complicado hacer el mínimo común múltiplo. Por eso este proceso de racionalización de eliminar las raíces de los denominadores, ¿vale? Para que luego se pueda trabajar bien con esas fracciones. Bueno, pues a lo que íbamos, a nuestro ejemplo. Fijaros, tenemos el índice de la raíz es 4. El exponente que tiene el radicando es 3. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros sumar aquí para llegar a ese 4? Solamente sumar una unidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir otra vez la misma fracción. ¿Y por cuánto vamos a multiplicar el denominador? Pues por otro radical que tiene el mismo índice y como le tenemos que sumar una unidad, pues lo multiplicamos por 3. Para que cuando multipliquemos esas dos potencias que están dentro de los radicales, al sumar los exponentes nos quede 4, ¿vale? 3 más 1, 4. Bueno, pero eso lo vamos a hacer ahora después. ¿Qué nos falta? Poner lo mismo en el numerador. Ya lo hemos dicho, que si no, entonces nuestra fracción no sería equivalente, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando multiplicáis por la raíz cuarta de 3 arriba y abajo, si vosotros hacéis esa división os queda 1. En realidad estáis multiplicando por 1, que es dejar lo mismo que teníais antes, ¿vale? Por eso es equivalente. Bueno, pues vamos a seguir. Teníamos una multiplicación de dos fracciones, la tenemos que hacer en línea, numerador por numerador y denominador por denominador. Vale, pues entonces si nos vamos al numerador sería raíz de 3 por la raíz cuarta de 3. Lo vamos a escribir de momento y luego ya vemos qué se puede hacer. Y si nos vamos al denominador tenemos la raíz cuarta de 3 al cubo por la raíz cuarta de 3. Bien, vamos al numerador. Fijaros en una cosa y debéis tener muchísimo cuidado. Tenemos una multiplicación de radicales, pero ojo, esos dos radicales no tienen el mismo índice. Si os dais cuenta, el primer radical es una raíz cuadrada y el índice es 2 y el segundo es una raíz cuarta. Bueno, pues hemos visto ya en el canal que para multiplicar radicales con distinto índice había que reducir los radicales a índice común. ¿Cómo se hacía eso? Tenemos que coger los índices, calcular el mínimo común múltiplo, en este caso los índices son 2 y 4, el mínimo común múltiplo de 2 y de 4 es 4, vale, y lo que hacemos es, nuestros radicales, vamos a utilizar otros equivalentes que tienen ese índice, es decir, los dos van a tener índice 4. Vale, ¿cómo pasamos en el primero de los radicales de índice 2 a índice 4? Fijaros, para pasar de 2 a 4, nosotros, ¿por cuánto hemos multiplicado el índice? Por 2, ¿no? Pues entonces, a ese 3 que está dentro de la raíz, lo tenemos que elevar también a 2. Es decir, hemos pasado de 2 a 4 multiplicando por 2, pues entonces el 3 lo elevamos también a 2. Y el otro radical ya era la raíz cuarta de 3. Si no ha cambiado el índice, no va a cambiar nada más. Lo podemos poner tal cual está. Vale, ahora después haremos ya esa multiplicación. Vámonos a la del denominador, que es la que a nosotros nos interesa, la que queremos eliminar, ¿vale? Fijaros, tenemos la raíz cuarta de 3 al cubo por la raíz cuarta de 3. Son los dos radicales con el mismo índice. Entonces hemos dicho que la solución era otro radical con ese índice y que lo que se hacía multiplicar los radicandos, es decir, 3 elevado a 3 por 3. Es una multiplicación de potencias con la misma base, se pone la misma base que es 3 y se suman los exponentes. 3 más 1, 4. Nos queda 3 elevado a 4. Era justo lo que estábamos buscando con la operación que hicimos al principio, ¿vale? Conseguir que tanto el índice como el exponente coincidiesen, ¿para qué? Para poder eliminar la raíz. Bueno, pues vamos a hacer operaciones. Ojo, en el numerador, ¿podemos hacerla ya? Sí, ¿por qué? Porque los dos radicales ya tienen el mismo índice. Antes los hemos reducido a índice común, así es que ya podemos hacerlo. Entonces, tenemos un producto de dos radicales con índice 4, la solución que será otro radical de índice 4 y que hay que hacer multiplicar los radicandos. En este caso, en el numerador sería 3 al cuadrado por 3, pues misma base y sumar los exponentes. Nos queda 3 elevado a 3. Y en el denominador, fijaros, teníamos la raíz cuarta de 3 elevado a 4. Estábamos buscando que el índice y el exponente coincidiesen. Entonces, como son iguales, podemos simplificarlo de manera que se nos va la raíz y nos queda solamente el 3.
Bueno, y llegado aquí, ¿podemos hacer alguna cosa más? No tenemos coeficientes fuera, solamente tenemos el 3 que está en el denominador, ¿vale? Para intentar simplificarlos ni nada. ¿Pero qué podemos hacer? Pues hombre, ese 3 al cubo que está dentro del radical, como no se puede extraer, ya lo vimos antes, que al tener el exponente menor que el índice no se puede sacar fuera ningún factor, ¿vale? Tampoco lo podemos simplificar. 4 y 3, el único divisor que tienen en común es 1, que no haríamos nada. Pues vamos a hacer por lo menos la operación que está dentro. Es decir, tendríamos la raíz cuarta de 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? 3 por 3, 9, por 3, 27. Vale, y nos queda partido por 3. Y ya como solución final nos quedaría la raíz cuarta de 27 partido por 3. Hemos racionalizado la fracción porque hemos conseguido eliminar el radical que estaba en el denominador. Y ya nos queda simplemente en el numerador. Pero ahí no nos molesta, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos el denominador sin raíces, pues para adelante. Podemos hacer sumas, restas y lo que queramos. Bueno, pues ya hemos visto cómo se racionaliza una fracción cuando en el denominador tenemos solamente un radical, ¿vale? En otro vídeo veremos cómo racionalizar fracciones cuando en el denominador tengamos sumas y restas en las que aparezcan radicales. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.